hecho. Mi nombre es César Raúl García Jacas. Soy ingeniero en ciencias informáticas y máster y doctor en ciencias de la computación. Mi área de investigación está relacionada con el desarrollo de algoritmos en el área de la química y bioinformática, ¿no? Actualmente trabajo aquí en el CICESE como parte del programa Cátedras, como parte del programa Cátedras CONACYT desde noviembre del 2018. Y bien, le estaré presentando brevemente, es decir, una introducción a la química informática como una de las áreas de investigación dentro de la ciencia de la computación, la cual también tiene una estrecha, digamos, relación, ¿no? con otra área similar, que es la bioinformática. En lo que se diferencia es en el tipo de entidades químicas que manipulan. Muchos de nosotros, cuando estudiamos, por ejemplo, ciencia de la computación, es decir, estábamos en el bachiller, ¿no? Y optamos por carreras como matemáticas, ciencia de la computación, y otras carreras de ciencias exactas, digamos. Siempre lo que tratábamos de oír era mucho a digamos, ciencias sociales o ciencias biológicas, ¿no? En ese momento muchos de nosotros ignorábamos que al final todo estaba entrelazado, ¿no? Es decir, todos los hilos se van uniendo al final de nuestras vidas, por mucho que muchos de nosotros huyamos de ese tipo de materias, de ese tipo de asignaturas. Al final la vida nos puede llevar a tener también que volver a ellas, ¿no? Entonces, precisamente cuando uno ya estudia ciencia de la computación, va estudiando algoritmos, estudia inteligencia artificial, ingeniería de software, programación, estructura de datos, ¿no? Y siempre lo vemos como algo lejano digamos, al desarrollo y el descubrimiento de fármacos. Sin embargo, no hay nada, es muy estrecho, ¿no? La relación que existe entre la ciencia de la computación, la matemática, la física, ¿no? Con áreas de ciencia de la vida como la química, la biología, la microbiología, la bioquímica, ¿no? Precisamente en áreas del descubrimiento de fármacos. Entonces, brevemente, vamos a estar en esta conferencia de hoy, vamos a estarle presentando, ¿no? Qué es la química informática, cómo la ciencia de la computación influye en esta área, y vamos a presentarles algunos avances que se han obtenido dentro del grupo de investigación, con tesis de doctorado y maestría en esta área de investigación, ¿no? Entonces vamos a estar durante la conferencia, vamos a ver dos puntos fundamentales, vamos a ver a conocer qué es la química informática o química informática, su concepto, qué es el diseño del fármaco, cómo se representa la estructura química, cómo se realiza el cálculo de descriptores, y en un segundo tiempo de la conferencia vamos a estar estudiando qué es algunos aspectos de la química informática para obtener modelos, ¿no? En este caso se le conoce como modelos QSAR, pero a grandes rasgos son modelos basados en estadística multivariada y aprendizaje automatizado, ¿no? Aprendizaje de máquina, machine learning, para obtener, valga la redundancia, modelos predictivos para determinados endpoints biológicos, toxicológicos o en general de interés farmacéutico, ¿no? Como le decía, cuando se realiza el descubrimiento de fármacos en sentido general, ¿no? Involucra todas las actividades de investigación que se desarrollan con el objetivo de identificar y caracterizar una nueva entidad química que potencialmente pueda convertirse en un fármaco, ¿no? Durante esta etapa, durante el proceso de descubrimiento del fármaco, están involucradas, digamos, diferentes etapas, ¿no? Uno es estudiar la enfermedad, otro encontrar la causa, evaluar el objetivo, buscar el fármaco, realizar la síntesis y luego ya probarlo, ¿no? Realizar los diferentes ensayos clínicos con el objetivo de demostrar su validez y efectividad, ¿no? Y luego ya introducirlo al mercado y el resto de las etapas, ¿no? Como un medicamento propiamente dicho. Durante esta etapa, ¿no?
vamos a hablar de diferentes conceptos que lo vamos a aclarar de un inicio. Es decir, durante el descubrimiento de fármacos, por ejemplo, se le conoce como target o diana, no es más que una proteína, enzima, receptor u otra molécula que puede desempeñar un rol en un proceso de enfermedad particular. Es sobre el cual se focalizará el descubrimiento de las estrategias terapéuticas, ¿no? Es decir, la diana no es más que la estructura química que provoca la enfermedad. Un hit no es más que una proteína de ensayo, péptido, compuesto que tiene una acción sobre la diana, ¿no? Es decir, el hit no es más que una estructura molecular que tiene una acción sobre la diana, ¿no? Sobre la estructura química que está provocando la enfermedad. Y dependiendo de la diana y el sistema biológico y químico, muchos hits, generalmente miles de hits, ¿no? Pueden ser evaluados buscando los compuestos más activos para continuar entonces los ensayos durante el proceso de descubrimiento de fármacos. Entonces se le conoce como lead, ¿no? Como un compuesto líder, es que entre los numerosos hits, es decir, aquellas moléculas que tienen una acción sobre una diana específica, ¿no? Es decir, los compuestos líderes o leads en inglés es que entre los numerosos hits, la proteína péptido compuesto que muestra el mayor grado de actividad, ¿no? Eso se conoce como compuesto leads. Aquel que tiene el mayor grado de actividad, claro, pueden también existir algunos leads, pero siempre, es decir, varios compuestos líderes, pero siempre van a ser mucho menores que los hits, ¿no? Y considerando que tengamos un solo compuesto líder, este será finalmente el compuesto que se evaluará con más profundidad, ¿no? Es decir, que se estudiará. Y al final, un fármaco candidato no es más que un péptido, proteína o compuesto que tiene la mayoría de todas las propiedades de un compuesto terapéutico. No es solamente el nivel de actividad que tiene el líder, ¿no? El compuesto lead, sino también la facilidad de formulación, producción y seguridad. Es decir, de ahí se estudian otros aspectos como si puede ser tóxico o no, nivel de toxicidad, cuán viable es entonces su formulación, la producción, porque podemos tener un buen compuesto líder pero su producción ya como un medicamento, es decir, la formulación del medicamento basado en ese compuesto líder es muy costosa y entonces no es viable su producción, ¿ya? Porque no se va a tener el retorno de la inversión que se realizó, ¿no? Esos son algunos conceptos básicos para entender un poco más todo durante la presentación. Entonces, en el proceso de descubrimiento de fármacos, ¿no? Como les mencionaba, se puede realizar, se buscan los compuestos, se evalúan, ¿ya? Primero se estudia la enfermedad, es decir, se busca quién es la diana, después se analizan muchos compuestos, en este caso se obtienen varios hits para saber quiénes son aquellos que tienen la acción sobre esa diana, y después hay que realizar, es decir, otro tipo de ensayo para determinar de todos los hits quién es el líder, es decir, quién es el compuesto más activo, realizar estudios más en profundidad que involucrarían, por ejemplo, ya ensayos en animales, ensayos in vitro, ensayos in situ, otro tipo de ensayo para finalmente saber si ese es el compuesto candidato a partir del cual se pueda realizar, es decir, producir el medicamento, formular el medicamento hasta que se pueda dar, que lo pueda consumir, ¿no? El humano o los animales, porque no solamente el descubrimiento de fármaco es para enfermedades humanas, también para enfermedades en animales, ¿no? En el descubrimiento de fármacos, digamos, ayer, ¿no? Cuando me refiero a ayer, digamos, el tradicional, supongamos que tenemos varios que conocemos a la diana y empezamos a sintetizar, ¿no? Para varios, digamos, moléculas que estamos estudiando, ¿no? Y esas moléculas, digamos que sintetizamos unas 10.000 moléculas, ¿no? Eso supongamos que lleva de 1 a 2 años como promedio. De esas 10.000 moléculas, digamos que se seleccionan 1.000 que van a ser evaluadas en actividades in vitro. Eso nos puede llevar de 1 a 2 años evaluarla. Luego vamos a suponer que de esas 1.000 pasan a ensayos clínicos alrededor de unas 10, ¿no? Que estas serían, digamos, los compuestos líderes, los que son los más prominentes, los que tienen más acción sobre la diana. Eso nos puede conllevar aproximadamente, digamos, de 3 a 6 años en promedio, y al final de todo eso pasa al mercado uno solamente. Como pueden analizar, esto aproximadamente lleva más de 10
más de 10 años introducirlo, ¿no? Imagínense que actualmente con la pandemia en que vivimos, si se hubiese realizado ese descubrimiento de fármaco tradicional, imagínense que todavía probablemente estuviésemos confinados, ¿no? Como mismo empezó toda la pandemia, porque esperar 10 años para obtener un producto, ¿no? Un medicamento que pueda crearnos cierta inmunidad o cuidarnos, protegernos o tratarnos para la enfermedad del COVID, entonces eh, fuera, digamos que todavía estuviésemos en confinamientos, ¿no? Pero entonces imaginémonos que un químico muy bueno, ¿no? Que sintetice entre 10 entre 10 a 20 compuestos a la semana, serían alrededor de 10 a 20 mil compuestos durante toda su vida, sería en extremo dichoso, es decir, es un químico muy bueno y eso ningún químico lo hace, ¿está bien? Digamos que es un químico muy bueno, extraordinario, ya que pueda hacer eso, pero que eso es prácticamente imposible. Sería en extremo dichoso si descubre un compuesto comercializable en 20 a 30 años de carrera. Entonces, ustedes se imaginarán, el mundo está viviendo muchas enfermedades, muchas de ellas derivados de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Que hacen que muchos de estos virus transgredan, ¿no? Su hábitat natural, digamos, como el caso de la enfermedad del COVID, ¿no? Provocada por el virus de SARS-CoV-2, que vemos que no es de origen humano, ¿no? Sino es de origen animal, su origen y producto de esa transgresión del ser humano hacia la naturaleza, muchas de esas enfermedades también nos pueden afectar en el futuro, como la actual pandemia que estamos viviendo. Entonces, durante todo este proceso de descubrimiento del fármaco, como a grandes rasgos se realizan varios estudios. Dentro de esos estudios están estudios in silico, estudios in vitro, estudios in situ, estudios in vivo. Nosotros nos enfocaremos durante la presentación en los estudios in silico, que son aquellos que se realizan utilizando herramientas computacionales para poder acelerar, ¿no? Ese proceso de descubrimiento de fármacos. En sentido general, digamos cuál es el objetivo de los estudios in silico. Bien, tengo miles, millones de compuestos y entonces aplicando técnicas computacionales, miremoslo como un embudo, inicialmente voy analizando miles de compuestos, todos ellos van entrando en un flujo de trabajo computacional, los cuales van filtrando y acorde a algoritmos y probabilidades que puedan decir estos algoritmos, se van seleccionando aquellos que teóricamente, ¿no? ¿Por qué teóricamente? Porque todo está basado en algoritmos, todo es estudios basados en algoritmos computacionales, estudios in silico, que teóricamente podrán ser los más exitosos para acabar finalmente en un medicamento que pueda combatir o curarnos frente a una determinada enfermedad. Entonces, una de las ramas que se dedica a este descubrimiento del fármaco es la química informática. La química informática está relacionada con la aplicación de métodos computacionales para solucionar problemas químicos, con un énfasis particular en la manipulación de la información de la estructura química. Como podemos ver en esta imagen, aquí también le puse la bioinformática y la química informática porque son dos disciplinas muy relacionadas. En el caso de la química informática trabaja con moléculas pequeñas, es decir, con moléculas pequeñas, mientras la bioinformática tiene los mismos, digamos, objetivos que en la química informática, lo único que su campo de estudio es macromoléculas, es decir, moléculas como péptidos, proteínas, es decir, moléculas mucho más grandes. Pero les pongo este mapa conceptual, ¿no? Bueno, las palabras, ¿no? Digamos que más se representan en ambas áreas y podemos ver aquí en muchos casos cómo existe, por ejemplo, hay que tener en bioinformática y en química informática conocimiento de qué, de algoritmos, reconocimiento de patrones, clusterización, clasificación, inteligencia computacional, ¿no? También está desarrollo de software. Lo mismo pasa en la química informática. Es decir, es un campo, son áreas multidisciplinares donde no solo hay que tener conocimientos biológicos o químicos o farmacéuticos, sino también conocimientos computacionales, matemáticos, físicos. Es decir, es un área que es multidisciplinar el trabajo en ella. También podemos ver, por ejemplo, que se necesita digamos, transcriptómica, bioinformática estructural,
desarrollo y administración de bases de datos, ¿no? Es decir, es un área multidisciplinar en sentido general. Dentro de estrategias de diseño, dentro de las diferentes estrategias en el diseño de fármacos, en el área de química e informática, podemos dividirlas, digamos, en 4 grandes áreas. Según la situación en que nos encontremos, se realizan diferentes tareas. Por ejemplo, si no se conoce la proteína, la estructura 3D de la proteína y no se conoce el ligando, la proteína es, digamos, la que causa la enfermedad, ¿no? Y no se conoce ningún ligando, que son las moléculas pequeñas, es decir, aquellos que puedan acabar como hits o leads, ¿no? Como compuestos hits o líderes. Entonces se realizan tareas de química combinatoria. Si conocemos quién es la estructura de la proteína que está causando la enfermedad, pero no conocemos qué ligando, ¿ya? O, es decir, no conocemos las moléculas pequeñas que puedan inhibir el funcionamiento de esa proteína, entonces realizamos un diseño de nuevo, que no es más que estrategias computacionales para diseñar nuevas moléculas, es decir, nuevas moléculas que puedan causar o inhibir el funcionamiento de esa proteína. Si no conocemos la proteína, es decir, si no tenemos, digamos, cuando digo no conocemos es si no consideramos la estructura 3D de la proteína y si consideramos ligandos que tienen una actividad conocida o no, podemos entonces realizar estudios de farmacóforo, ¿no? Estudios de similitud y estudios CUSAR, que de esto precisamente les hablaré más adelante durante esta presentación. Y entonces, si conocemos la proteína y también conocemos diferentes ligandos que puedan actuar sobre esa proteína para inhibirla, entonces hablamos de un diseño basado en una estructura. Nosotros nos concentraremos durante esta presentación, como pueden ver, es muy amplio, todos ellos son áreas diferentes. Nos vamos a concentrar específicamente en esta área y específicamente dentro de esta área en los estudios CUSAR, ¿no? Una de las primeras, incluso que es transversal prácticamente en cualquier área del descubrimiento de fármacos dentro de la química informática, está la representación de la estructura química. Es decir, al final la estructura química es una molécula, pero una molécula, digamos, en la naturaleza, que está compuesta por átomos, enlace covalente, que enlaza cada uno de esos átomos, ¿no? Entonces, para nosotros trabajarla computacionalmente, necesitamos que esa molécula, digamos, que es en la naturaleza, se debe poder representar mediante algoritmos, ¿no? Es decir, poderlas representar computacionalmente para poder entonces de ella extraer información que nos pueda servir para apoyarnos en el proceso de descubrimiento de fármacos. Una de las formas de la representación de la estructura química es mediante el cálculo de descriptores moleculares, ¿no? Que un descriptor molecular no es más que el resultado final de un algoritmo, el cual transforma una representación química simbólica de una molécula en un número de utilidad, ¿ya? Es decir, lo que hace es transformar la representación simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque no es la molécula real, es una representación de ella de manera computacional, ¿no? La representación simbólica de esa molécula y entonces algoritmos que se aplican sobre esa representación simbólica extraen valores, ¿no? Números que tienen una estrecha, digamos, tienen una relación con la estructura de esa molécula. Y esos valores nos permiten, ¿qué cosa? Caracterizar la molécula, ¿no? Saber de ellas propiedades estructurales, ¿no? Características estructurales que nos puedan servir posteriormente para crear, por ejemplo, desarrollar estudios de similitud, para desarrollar los estudios CUSAR, ¿no? Cuando ustedes realizan un estudio de similitud, digamos, si ustedes quieren analizar quién de ustedes es más similar a otros de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que ustedes analizan intuitivamente? Características de cada uno de nosotros, como por ejemplo color de la piel, color de los ojos, estatura, peso corporal, etcétera, ¿no? Y lo que nos hacemos es una comparación, bueno, aquel que tenga, que se parezca uno de nosotros se parezca más al otro, acorde a la característica que nosotros definimos, ese va a ser el más similar. Entonces, ese mismo concepto se traslada aquí al campo de la química informática, ¿no? Es el mismo concepto de similitud. Lo que pasa que en este caso, ¿quiénes son las características de la molécula? Bien, de antemano no se conocen. Y precisamente hay que desarrollar algoritmos para extraer esas características. Ahora, ¿cuántos algoritmos hay? Muchísimos algoritmos. ¿Cuál es el mejor para un estudio determinado, ya sea de similitud o de modelación? No
no se conoce. Por lo tanto, es un campo abierto, no hay un subconjunto de características adecuadas. Hay muchos algoritmos y el mejor solamente será en dependencia de las moléculas y la propiedad que se esté modelando o donde se esté utilizando, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, muchos de los descriptores, es decir, estos algoritmos pueden ser, por ejemplo, basados en fragmentos químicos. Como una similitud, ¿qué se puede hacer? La molécula puede ser dividida en pequeños fragmentos químicos, ¿no? No es solamente dividirla por dividir, sino hay fragmentos químicos por ejemplo, grupos metilos terminales, hidrógeno, carbonos aceptores de hidrógeno, donadores de hidrógeno, heteroátomos, ¿no? Son, por ejemplo, fragmentos químicos, por ejemplo, anillos, es decir, son fragmentos químicos en los cuales una molécula puede estar conformada. Es, por ejemplo, en analogía con nuestro cuerpo. Nosotros podemos fragmentarnos, digamos, en partes lógicas. Digamos, nuestra cabeza, nuestras manos, nuestra columna, es decir, las diferentes partes, digamos, nuestro hueso, cada uno puede ser fragmentado y así podemos saber que en el fémur, la tibia, el peroné, ¿no? Eso mismo, digamos, una analogía con las moléculas. Se pueden ir fragmentando y entonces esos algoritmos trabajan sobre esos fragmentos de forma tal que entonces caractericen una molécula acorde a varios de esos fragmentos. Por ejemplo, digamos que el fragmento más básico de toda molécula, ¿quién es? Los átomos, ¿no? Es decir, cada uno de, por ejemplo, átomos de oxígeno, átomos de carbono, átomos de hidrógeno. ¿Ya? Una forma de caracterizar la molécula puede ser, por ejemplo, contar la cantidad de átomos de carbono que tiene, ¿correcto? Pero, por ejemplo, ¿cuántas moléculas no pueden tener 10 átomos de carbono? Entonces, ¿es un descriptor que sea bueno para describir estructuras moleculares? Probablemente no. ¿Por qué? Porque ¿cuántas moléculas, como les mencioné anteriormente, pueden tener la misma cantidad de átomos de carbono? O, por ejemplo, hay descriptores basados en fragmentos que se le conoce como fingerprint, es decir, como huellas, ¿ya? Que lo que hace es precisamente saber si una molécula contiene o no, es decir, si hay presencia o no de un fragmento determinado. Por ejemplo, digamos, anillos aromáticos, ¿no? Como anillos aromáticos, ¿no? Saber si hay presencia o ausencia de anillos aromáticos, pero ¿cuántas moléculas no tienen anillos aromáticos? Entonces, será un buen descriptor que me pueda discriminar entre moléculas estructuralmente diferentes o que me la puede describir similares si son muy parecidas. Probablemente no, ¿no? Porque muchas moléculas pueden tener la misma cantidad de átomos de carbono, pueden tener anillos aromáticos, ¿no? Es decir, esos son descriptores basados en fragmentos que se utilizan, son muy utilizados. ¿Por qué? Porque son muy intuitivos, digamos, para el químico, para el usuario final. ¿Por qué? Porque ellos conocen lo que es átomos de carbono, lo que es anillos aromáticos, aceptores de hidrógeno, donadores de hidrógeno, heteroátomos, átomos halógenos, ¿no? Esos términos ellos los conocen. Por lo tanto, estos descriptores, aunque son muy básicos, pues son muy utilizados y son ampliamente utilizados porque son muy interpretables para el usuario final, que en este caso es el químico. Otros descriptores están basados en la topología de la molécula, es decir, en la estructura 2D. En este caso, ¿qué es lo que se hace con cada molécula? Cada molécula se representa como un grafo, ¿ya? Como un grafo, como nosotros lo conocemos de ciencia de la computación, un grafo. En este caso, el grafo, ¿quién va a ser el vértice del grafo? ¿Quién va a ser? Cada uno de los átomos de la molécula. Y la arista del grafo, ¿quiénes van a ser los enlaces covalentes de la molécula? Entonces, sobre ese grafo molecular, llamémoslo así, que se realizan diferentes algoritmos, ¿no? Es decir, se desarrollan o se han desarrollado y se siguen desarrollando diferentes algoritmos que dependan de esa topología. Y entonces, ¿qué es lo que se extrae? Básicamente, por ejemplo, ¿qué tipo de algoritmos se pueden utilizar aquí? Algoritmos basados en matemática discreta, derivada del grafo, teoría de la información, ¿no? Son diferentes algoritmos que, haciendo transformaciones sobre la estructura topológica, fíjense, sobre la topología, aquí solamente interesan, ¿qué cosa? Cómo la molécula está topológicamente conectada, ¿no? Es decir, sus conexiones. No me interesa cómo está en su disposición geométrica, sino solamente en la topología, en el plano, que es como, por ejemplo, una analogía con nuestro cuerpo humano, nosotros topológicamente cómo estamos conformados, ¿no? Así, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Aquí se trabajan conceptos, digamos, tradicionales. Imaginemos este grafo molecular, ¿no?
donde cada uno de los vértices es un átomo de la molécula y las aristas son los enlaces. Y, por ejemplo, lo que se hace son transformaciones a partir de este grafo molecular. Por ejemplo, aquí podemos tener una matriz de adyacencia, ¿no? Que, como mismo existe, es decir, una matriz de adyacencia, como mismo está definida en teoría de grafo, como la estudiamos en los cursos de matemática discreta o de estructura de datos. Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos determinar una matriz de distancia aplicando, ¿qué cosa? Algoritmos de camino mínimo, por ejemplo, el hidrógeno 2, cómo está conectado al resto de los átomos dentro de la molécula. Podemos, utilizando algoritmos de Floyd para determinar el camino mínimo entre todos los pares de átomos, Dijkstra entre un átomo y todos los demás. Es decir, se pueden aplicar diferentes algoritmos y estrategias basados en conceptos de matemática discreta, teoría de grafos, teoría de información, etcétera, ¿no? Estos son un conjunto de algoritmos que se trabajan mucho. ¿Por qué? Porque como pueden ver, solamente depende de cómo está representada la molécula en el plano, es decir, de su estructura topológica, ¿ya? No necesita información sobre estructuras geométricas y su topología es solo una, es decir, el átomo, el hidrógeno 2 va a estar conectado con el oxígeno 7 por un mismo camino, independientemente como la disposición de esta molécula. Es decir, si giramos esta molécula, de todas formas la distancia entre esos pares de átomos va a ser la misma, ¿no? Eso es lo que se conoce como invariantes moleculares, es decir, que no dependen ni de la rotación ni la traslación de la molécula, y independientemente de la disposición de esta estructura molecular, siempre el camino mínimo entre el hidrógeno 2 y el oxígeno 7 va a ser el mismo, ¿no? Estos son muy ampliamente utilizados y de hecho la mayoría de los modelos y estudios de similitud que se realizan utilizan descriptores de tipo basado en la topología, basado en la topología molecular, ¿no? Y los otros tipos de descriptores, por ejemplo, que existen, son descriptores basados en la geometría molecular. En este caso, sí importan las coordenadas X, Y, Z de cada uno de nuestros átomos, es decir, cómo está dispuesta, cómo está orientada nuestra molécula en el espacio, ¿no? Aquí entonces estos descriptores trabajan sobre qué? Sobre las coordenadas X, Y, Z de cada uno de nuestros átomos y realizan transformaciones desde esa disposición geométrica basado a través de diferentes teorías, digamos, álgebra tensorial, álgebra lineal también, ¿no? Y aquí se utilizan conceptos ya de distancia entre átomos, pero en este caso no es la distancia topológica, sino la distancia geométrica, por ejemplo. Si consideramos esta molécula, podemos obtener su matriz cada uno de los átomos va a tener coordenadas X, Y, Z, ¿no? Coordenadas atómicas en el espacio y podemos crear una matriz de distancia geométrica, ¿no? Que hasta mayormente, ¿cuál es la distancia que más comúnmente se utilizaba? Era la distancia euclidiana. ¿Por qué? Porque es la más intuitiva, porque sabemos que es la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio, ¿no? Pero se pueden también utilizar otro tipo de distancias. De hecho, todo lo que cumpla las cuatro propiedades de una función de distancia puede utilizarse para calcular la distancia entre dos átomos. Posteriormente les pondré un ejemplo de algunos de estos descriptores. Y entonces, basado en esta matriz, por ejemplo, se realizan diferentes transformaciones para extraer características estructurales acorde a la disposición de los átomos en el espacio. Mientras que los 2D se extraían, por ejemplo, partidas de la matriz de adyacencia para extraer características estructurales a partir de la orientación topológica, ¿no? Es decir, de la estructura topológica de cada una de las moléculas. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar aquí, por ejemplo, hay diferentes descriptores, software que tienen implementados muchos descriptores. Por ejemplo, este es uno de los más recientemente desarrollados, ¿no? Se llama Albadex, que es, como dice, software de próxima generación para el cálculo de descriptores moleculares. Tiene varios módulos, uno de ellos es Albadex, que es para calcular descriptores, digamos, 1D basado en fragmentos químicos, 2D y descriptores 3D. También, por ejemplo, pueden calcular fingerprint, que ya se lo había mencionado anteriormente. Otro software ampliamente utilizado, cuál es este, Padel Descriptor, ¿no? Que en él ha implementado diferentes algoritmos para caracterizar, ya sea desde el punto de vista topológico y geométrico, varias moléculas. Estos software tienen algoritmos diseñados por sus propios autores, pero mayormente tienen implementados algoritmos desarrollados por diferentes autores a lo largo de la evolución
de este campo que es caracterización de la estructura química. En el grupo, por ejemplo, les muestro aquí, se ha desarrollado, por ejemplo, este software que que se llama así Cubil Midas, que es un software para extraer características estructurales basado en conceptos de álgebra lineal y álgebra de tensor y utilizando conceptos de fusión de información para calcular descriptores moleculares. Ahora bien, siguiendo aquí donde nos encontramos, ¿por qué, sin embargo, los descriptores geométricos son menos utilizados que los topológicos? ¿Por qué? Porque la estructura 3D óptima, es decir, la estructura biológicamente activa de los ligandos, es decir, de las diferentes moléculas, no se conoce. Es decir, no siempre se conoce. Y entonces se tienen que utilizar también enfoques computacionales para aproximar, ¿no? a cada una de las moléculas a una estructura 3D. ¿Cuál es el mejor enfoque que realiza esta aproximación? No se conoce. Por lo tanto, se deberían de probar diferentes enfoques y entonces, cada uno de los enfoques le va a dar una orientación 3D, una estructura 3D de cada una de las moléculas de forma independiente. Y cuando usted realice entonces estudios de similitud o estudios QSAR o estudios de modelación, va a depender siempre de la estructura 3D de la que usted partió y por lo tanto va a ser dependiente del enfoque que usted utilizó para optimizar cada una de estas estructuras. A cambio, los 2D no dependen de ningún enfoque, solamente dependen de la topología, que esa siempre se conoce, y por eso, digamos, son más utilizados. Pero bien, la función biológicamente activa de las moléculas, es decir, de todos los ligandos, siempre va a ser en su estructura 3D. Por lo tanto, su estudio si es útil, si es recomendado, lo que pasa que es más complejo de estudiar porque entonces siempre hay que estudiar diferentes enfoques de optimización. Por cada uno entonces se va a tener un estudio diferente. Y finalmente entonces decidir quiénes son los mejores resultados, pero hay que estudiar diferentes enfoques de aproximación. Y a partir de cada enfoque de aproximación, calcular descriptores geométricos, realizar todo el proceso hasta obtener los modelos que se quieran, ¿no? Y entonces decidir entre todos esos modelos cuál es el mejor. Mientras que con la topología solamente se realiza una sola vez. Porque siempre se va a conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos descriptores que les explicaré aquí brevemente, que son los Cubil-Midas, ¿no? Que son los implementados en este software, por ejemplo, son uno de los desarrollados aquí en el grupo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que parte de la estructura 3D de una molécula y utiliza aquí en este caso concepto de álgebra lineal, ¿no? Donde esta matriz no es más que la matriz de distancia geométrica entre cada uno de los átomos de la molécula. La novedad de estos, por ejemplo, descriptores, una de las novedades es ¿qué cosa? Que utiliza conceptos diferentes a la distancia euclidiana para calcular la distancia entre dos puntos, ¿no? Y luego utiliza este concepto de álgebra lineal, que son formas algebraicas lineales, bilineales y cuadráticas, para realizar la transformación de un espacio Rn a un valor numérico, ¿no? En este caso se realiza esa multiplicación vector, matriz, vector, y se obtiene el descriptor específico. Pero, por ejemplo, estos algoritmos ya se diseñaron desde un punto de vista que se pudiera descomponer en fragmentos químicos, siendo el fragmento químico más básico que cosa, cada uno de los átomos de la molécula, de forma tal que este procedimiento original se descompuso para obtener por cada átomo un descriptor geométrico. Y de esta forma se podía obtener un vector de ¿qué? Digamos, de descriptores geométricos para cada uno de los átomos. ¿Para qué puede ser útil esto? Por ejemplo, actualmente existen aprendizajes basados en grafos, donde en el aprendizaje basado en grafos es importante caracterizar cada uno de los vértices del grafo. Y esta puede ser una forma de caracterizarlo, es decir, los descriptores de nivel geométrico de cada uno de los átomos que componen una molécula. Pero bueno, eso fue una parte. Utilizando esto en el cálculo de descriptores, ¿qué se hace de esta forma? Se descompuso ese procedimiento en el fragmento químico más básico que es átomo, que es el átomo, y luego se puede aplicar, por ejemplo, el operador sumatorio. Y cuando aplicamos el operador sumatorio sobre cada uno de estos átomos, ¿qué obtenemos? El mismo resultado sin necesidad de haber descompuesto el procedimiento, ¿ya? Es decir, que en este caso la suma de las partes es igual al todo. Sin embargo, acorde a otra rama de la ciencia de la computación, que es fusión de información, es siempre la suma de las partes, es decir, la definición global de un sistema
¿Es la mejor definición global de un sistema es necesariamente aditiva? Es decir, ¿es la suma de las partes? Por supuesto que no. Y eso nos lleva a otro campo que se llama fusión de información dentro de la ciencia de la computación. Y fíjense, y todo esto estamos todavía en la definición de descriptores moleculares, ¿no? Y entonces en ese caso se utiliza el concepto de operadores de agregación, que se utilizaron varios basados en medias, estadísticos, incluso se utilizaron descriptores definidos en la literatura como metadescriptores, es decir, como descriptores a partir de los cuales se pueden calcular estos descriptores. Además, se utilizan, por ejemplo, otros conceptos como de operadores de medias ponderadas, donde, es decir, los operadores estos anteriores que les mencioné, considera que cada una, ¿no?, digamos, de los descriptores geométricos a nivel atómico, ¿no?, son igualmente importantes. Sin embargo, en este ejemplo podemos ver que cuando se transforma esta molécula en un vector de descriptores a nivel geométrico, a nivel atómico, podemos observar que los valores no son iguales, lo cual nos puede sugerir todos los átomos tienen la misma importancia dentro de la codificación molecular. Si nos guiamos por estos valores, podemos verificar que sí, podemos inducir que no. Y entonces podemos utilizar, en este caso, operadores de agregación, ¿no?, que pertenece, como le dije, a otra rama de la ciencia de la computación, que es fusión de información, de medias ponderadas. ¿Para qué? Para obtener una definición global de esta molécula, pero asignándole las importancias más altas a quién, al descriptor más alto, la segunda importancia más alta, al segundo valor de descriptor más alto y así sucesivamente, ¿no? Y se obtienen, por ejemplo, otros tipos de definiciones. Y todo eso partiendo de qué? De un mismo vector de descriptores de nivel atómico. Es decir, aplicando los operadores anteriores, más este tipo de operador, se pueden obtener a partir de una misma definición para una misma molécula diferentes descriptores moleculares. ¿Y eso en qué nos ayuda? A generar diversidad en la definición, ¿no? A generar diferentes valores, generar diversidad en el cálculo de descriptores, lo cual va a ser bueno ¿para qué? Para cuando realicemos estudios de similitud o estudios de modelación. ¿Por qué? Porque una de las propiedades de los estudios de similitud o modelación, como muchos de ustedes conocen, es ¿qué cosa? Que si las variables son muy similares entre sí, prácticamente estamos describiendo lo mismo. Y entonces, utilizando diferentes operadores de agregación, estamos creando diversidad a partir de una misma definición. Y bueno, todas estas teorías, por ejemplo, se publicaron en estos artículos, ¿no? Se publicaron en estos artículos. Y, por ejemplo, este último artículo, que es basado en descriptores, disculpen, utilizando operadores de agregación difusos, ¿es por qué? Porque todos los operadores que le mencioné anteriormente, ya sea los medias ponderadas o los basados en medias o estadísticos, consideran que cada uno de los átomos es independiente entre sí. Sin embargo, intuitivamente podemos pensar, ¿eso es lo que nos puede estar diciendo? Que la actividad biológica de las moléculas es decir, depende, es independiente de los átomos, es decir, cada átomo influye de forma diferente, independiente de la actividad biológica de las moléculas. No es así. Es decir, la actividad biológica de la molécula depende de la interrelación entre sus átomos. Pero los operadores de agregación anteriores consideran que cada átomo es independiente entre sí. Entonces, con el objetivo de codificar cuál pueda ser esa interrelación que pueden existir entre los átomos, se utilizan entonces, por ejemplo, operadores de agregación de tipo difuso, en este caso basado en la integral de choque, que lo que hacen es utilizar funciones de medidas difusas para codificar esa posible interrelación. Imaginémonos, para entender un poco qué son los operadores de agregación difusos, es, por ejemplo, si usted crea un equipo de trabajo en su empresa o un equipo, por ejemplo, en su universidad con su grupo de estudiantes para resolver un problema determinado. El mejor equipo de trabajo es captar, digamos, conformarlo con los mejores estudiantes o, por ejemplo, un equipo de fútbol con los mejores futbolistas. Es decir, si yo hago un equipo con los mejores futbolistas, el mejor en cada posición, ¿significa que ese es el mejor equipo posible? ¿O dependerá también del teamwork que haya entre ellos? Es decir, cuando hablo del teamwork es de la sinergia que puedan existir entre ellos, de cuán bien se entienda. Si cada uno de esos jugadores va de forma independiente, ¿no? Posiblemente el rendimiento final del equipo no sea el mejor. Y eso es lo que pasa con los operadores de agregación anteriores. Mira a cada uno de los integrantes del equipo de forma independiente. Sin embargo, estos descriptores, los operadores de agregación de tipo difuso, ¿qué es lo que hacen? Miran a esos
trata de analizar esos trabajadores desde el punto de vista de cuán bien ellos se entienden en su conjunto, es decir, cuánta sinergia hay entre ellos. Y eso probablemente, por ejemplo, un equipo de fútbol armado confeccionado de esa forma, sea mejor, es decir, que ellos se puedan entender mejor entre ellos. Bien, y eso precisamente también se traduce en el caso de la codificación molecular para tratar de codificar cuál es la dependencia, la sinergia que hay entre los diferentes átomos dentro de una molécula que puedan influir en su actividad biológica, y eso se trata de codificarlo mediante operadores de agregación de tipo difuso, en este caso basado en el integral de choque. Esto, por ejemplo, se publicaron en esta revista. Y además, hasta aquí, hasta este momento, podemos apreciar que no solo se trata de definir descriptores o algoritmos, sino también hay que implementarlo, hay que proporcionarlo para que se puedan utilizar en software. Y por lo tanto, esto también lleva otras ramas dentro de la ciencia de la computación, que es el desarrollo de software, la ingeniería de software. Por ejemplo, en este caso, este software es multicore, distribuido. Esto se utiliza un sistema de cómputo distribuido por detrás, en el cual se puedan distribuir el cálculo para obtener los resultados más rápidamente. Es multicore, y esto es otra rama dentro de la algoritmización, ¿no? Es decir, cómo dividir los algoritmos, cómo separar las líneas, es decir, un algoritmo secuencial, cómo dividirlo en diferentes partes que se puedan ejecutar de forma paralela y después tomar el resultado en conjunto y unirlo para obtener el resultado final, ¿no? Como pueden ver, hemos visto varias ramas, hemos visto conceptos de álgebra lineal, de matemáticas relacionados con funciones de distancia o fusión de información, algoritmización para diseñar estos algoritmos, de ingeniería de software, es decir, ingeniería y desarrollo de software, y todo esto solamente, por ejemplo, para la caracterización de la estructura química en el caso de en la caracterización de moléculas, ¿no? Y, por ejemplo, también se pueden publicar los software, es decir, los software no solamente se hacen también se presentan en la ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, este software ha tenido dos versiones, esta fue su primera versión publicada, y luego, años posteriores, se publicó una segunda versión con nuevas mejoras, nuevos conceptos que se le adicionaron, ¿no? Es decir, no es solamente desarrollarlo, sino también que se pueden desarrollar y presentarlo como artículo. Entonces, hasta este momento hemos visto todo relacionado a cómo aplicar algoritmos y estrategias para codificar la estructura química, es decir, representarla. Una vez que tengamos ya varios descriptores moleculares calculados mediante diferentes teorías, tenemos diferentes características, ¿no? Ya para cada una de las instancias. En otras áreas por ejemplo, como en Machine Learning, en otras áreas de la ciencia de la computación, ya se conocen, por ejemplo, las bases de datos con las que puedan trabajar ya tienen características definidas, digamos. En este caso, no tenemos características definidas, tenemos que calcularlas. Y después de calcularlas, tenemos que buscar quiénes son las mejores y después modelar, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de esos aspectos aquí. En este caso, se trata que es el desarrollo de modelos predictivos para determinados endpoints biológicos y toxicológicos. En este caso, se conocen como QSAR, que son relaciones cuantitativas de estructura-actividad. Un QSAR no es más que una relación matemática entre la actividad biológica de un sistema molecular y sus características químicas y geométricas, ¿no? Los estudios de QSAR intentan encontrar relaciones consistentes entre la actividad biológica y las propiedades moleculares, por lo que estas ecuaciones, digamos, podrían ser utilizadas para predecir o evaluar la actividad de nuevos compuestos. Una metodología QSAR, en sentido general, ¿cuál es? Parto de diferentes bases de datos. Primero tengo que tener quiénes son las bases de datos. Tengo que buscar quiénes son los compuestos que tengo que estudiar. Luego, ¿qué tengo que hacer? Calcular descriptores moleculares. Fíjense que hasta el momento solamente habíamos hablado de esta área, ¿no? Y luego que tenga los descriptores moleculares y utilizando técnicas estadísticas y matemáticas y de aprendizaje de máquina, ¿no? Regresión lineal múltiple, análisis de componentes principales, análisis por clúster, árboles de decisión, redes neuronales, etcétera. Entonces, buscar quiénes de estas características y con los datos biológicos a través de una técnica de modelación matemático-estadística correlacionan mejor para obtener entonces un modelo computacional. Y después ese modelo computacional poderlo utilizar ¿en qué? En la predicción de esa propiedad que hemos modelado en nuevos compuestos que no se conocen. Una de las aplicaciones fundamentales, por ejemplo, del QSAR es en la predicción, por ejemplo, de toxicidad. Actualmente, por ejemplo, ¿cómo usted sabe si un compuesto es tóxico o no? ¿No? Es evaluándolo y probándolo en animales y ver si le causa el daño que usted espera. Es decir, si le daña el hígado, si lo mata, ¿no?
Es decir, hay diferentes formas de evaluar la toxicidad, pero como ustedes pueden analizar, esto actualmente está siendo muy discutido porque lleva matar muchos animales, así, ¿no? O dañar muchos animales. Y aunque, por ejemplo, usted le dañe el hígado, no muere inmediatamente, pero sabe que va a morir después y después tiene que ser sacrificado. Entonces, entre muchas de las cosas que se están evaluando y se están estudiando los modelos que usar, es que para el año 2000, para el año 2030 ya disminuir mucho estos estudios de tipo in vivo, ¿no? En animales, para evaluar si un compuesto es tóxico o no. Que al final se realizará, pero en menor medida. Y entonces utilizar modelos computacionales para poder, por ejemplo, predecir esa actividad y ya de antemano, con una cierta probabilidad, decir, bueno, yo voy a trabajar con estos compuestos que yo sé que al menos matemáticamente, en teoría, no van a ser tóxicos, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que está teniendo el CUSAR actualmente. El diseño de experimentos CUSAR y de estudios CUSAR no es algo, por ejemplo, está registrado y está regulado por la organización, es decir, por la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, la OSD, donde tiene sus normas de cuándo un modelo CUSAR debe ser utilizado para propósitos regulatorios, ¿no? Es decir, para propósitos prácticos. Aquí exigen 4 principios que deben ser cumplidos por todos los modelos CUSAR y verán que esos principios no son más que realizar buenos modelos, es decir, buenas metodologías de modelación, realizar una modelación correcta. El modelo CUSAR, estudio CUSAR en sentido general, se realiza de la siguiente forma, ¿no? Se parte de la estructura original, se realiza la curación de la base de datos. Procesos de limpieza de datos son áreas de la ciencia de la computación. Es decir, cuando usted limpia la base de datos en diferentes, por ejemplo, en otras áreas, usted lo que hace es eliminar, por ejemplo, outliers, impurezas, en este caso, por ejemplo, estructuras que estén repetidas, estructuras que, por ejemplo, eliminar sales, eliminar mezclas, ¿no? Es decir, no es más que un área también dentro de la ciencia de la computación, que es realizar la limpieza de datos, ¿no? Luego, usted tiene ya sus datos, digamos, limpios, ¿qué tiene que hacer? Una división en conjuntos de entrenamiento, validación y externo. Entonces aquí entra otras áreas de la ciencia de la computación. ¿Cómo se realiza esta división? Bueno, utilizando, digamos, se pueden realizar de forma aleatoria o se pueden utilizar, ¿qué cosa? Técnicas basadas en clusterización. Entonces, según las técnicas basadas en clusterización y a partir de cada clúster, usted puede seleccionar diferentes conjuntos de validación, de entrenamiento y prueba, ¿no? Luego, utilizando los conjuntos de entrenamiento, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza la modelación CUSAR, se realizan validaciones para saber si los modelos obtenidos, como por ejemplo a través de G-randomization, ¿no? G-scrambling, se validan si los modelos son adecuados, se combinan diferentes modelos que usar. Aquí en la combinación de modelos que usar, por ejemplo, los que sean buenos, esa combinación, ¿qué cosa es? Otra área de la ciencia de la computación que es desarrollo de modelos basado en clasificadores de ensemble, ¿no? Que aquí es toda otra teoría. Cuando ensamblar clasificadores, aquí hay que seleccionar, por ejemplo, cuando los clasificadores son diversos, hay que utilizar métricas de diversidad, como por ejemplo, medida de doble fallo, como por ejemplo, correlación con respecto a la actividad real. Esos son diferentes métricas. Se puede, por ejemplo, cuando usted combina modelos que usar, ¿cómo usted lo combina? Por ejemplo, puede obtener diferentes conjuntos de entrenamiento, puede obtener modelos con diferentes, digamos, variables, ¿no? Es decir, basado en bagging, por ejemplo, métodos como bagging, stacking, logibus, es decir, es otra área más de la ciencia de la computación, y todo esto estamos aquí todavía en el desarrollo de CUSAR Fins, clusterización, después aplicación de métodos de validación, aquí que va G-scrambling, cross-validation, rapid y cross-validation, bootstrapping. Luego, los mejores modelos que se hacen se pueden combinar en modelos CUSAR, y esa combinación, ¿qué cosa es? Construcción de clasificadores de ensemble, que es otra área de la ciencia de la computación. Luego, ¿qué se hace? Los mejores modelos que salen de aquí, ¿para qué lo utilizo? Para evaluarlo en los conjuntos de pruebas. Y esos conjuntos de pruebas le evalúo su predicción. Y aquellos que sean ya aceptados, digamos que son válidos, ¿no? Los que son válidos son los modelos que pasan los mejores parámetros y tienen los mejores rendimientos. Entonces los evalúo en conjuntos externos, ¿no? Que son en conjunto de validación, como se puede ver aquí, ¿no? En conjunto de validación, que son aquellos que no se utilizaron para entrenarlos,
y para ver si esos modelos se generalizan bien, ¿no? Y entonces aquí hay que tener en cuenta siempre un principio del Machine Learning que tiene que ver con vías y varianza, ¿no? Cuán bien yo explico los datos con los que me entreno, pero cuán bien yo también predigo aquellos con los que yo no fui entrenado, ¿no? Para poner una analogía, es como en el deporte. Usted, digamos, un deportista tiene alta varianza cuando entrena mucho, mucho, es decir, él se entrena, pero después él tiene que ser capaz de que cuando llegue el momento de la competencia, él pueda ¿qué? Tener un buen resultado, es decir, que pueda tener un gran resultado. Esa es la generalización. Si él tiene un sobreentrenamiento, ¿qué va a significar en el deportista? Ah, que va a tener los músculos fatigados. Cuando se dice, no, hay un sobreentrenamiento en el deportista, es eso, hay fatiga en los músculos, puede existir fatiga mental en el deportista, lo cual va a conllevar a que se tenga un mal resultado cuando él vaya a competir. ¿Está bien? Y entonces hay que buscar, por supuesto, un balance lógico en cuándo es un buen entrenamiento y cuándo él también debe de generalizar bien. Esa generalización en el modelo CUSAR se utiliza donde en esos conjuntos de validación que nunca fueron utilizados ni para entrenar ni para probar, ni fueron obtenidos a partir de una división basada en clustering. Y luego aquel mejor modelo entonces se utilizará para escrinear diferentes bases de datos. Aquí también entonces, ¿dónde vamos a utilizar ese modelo? ¿Ahí? Un ejemplo, por ejemplo, aquí le tengo un ejemplo práctico que se realizó en el grupo, que es de modelos usar para la predicción de toxicidad oral aguda. En este caso, por ejemplo, se utilizó un conjunto de entrada de 5.931 estructuras, se calcularon diferentes descriptores topológicos con el software QuillMass, que se hizo un proceso de limpieza de datos, ¿no? A esos descriptores calculados, por ejemplo, se eliminaron descriptores con valores no calculados, porque tal vez la molécula no tenía esas propiedades para calcular, ¿no? Se eliminaron descriptores que tuviesen valores muy grandes, ¿no? Es decir, que fueran valores muy grandes. Luego, ya con esa matriz reducida, que se aplicó a un proceso de selección de características. Fíjense, todo esto es dentro de la ciencia de la computación. Un proceso de selección de características, eh, las mejores características obtenidas, entonces se construyeron diferentes modelos, como pueden ver, basados, por ejemplo, digamos, Random Forest, máquina de soporte vectorial, redes neuronales, KNN, aquellos modelos que cumplían, por ejemplo, digamos, estos parámetros de entrenamiento, se construyeron modelos de ensemble basados en stacking, basados en consenso, basados en bagging, entre otros. Los mejores modelos de consenso se probaron en un conjunto de validación y luego fueron validados en conjuntos externos y se seleccionó el mejor modelo. Fíjense, dentro de todo esto, ¿qué hay? Limpieza de datos, selección de características, construcción de modelos basados en Machine Learning, construcción de ensemble y validación, que es también técnicas estadísticas. Y todo eso para obtener modelos en el campo de la química informática. Y al final, por ejemplo, estos son los tres mejores modelos obtenidos y se pueden ver, este es el error, entre más pequeño sea el error, mejor es. Y podemos ver que uno de los modelos obtenidos, por ejemplo, que lo denotamos como modelo 24, ¿no? Miren, siempre obtuvo los tres, en tres bases de datos diferentes, obtuvo siempre los tres errores más pequeños. Y fíjense cómo otros modelos de la literatura, evaluados en los mismos conjuntos de datos que se utilizaron para probar este modelo, tuvieron resultados peores. Incluso aquí podemos ver, por ejemplo, como un modelo de Deep Learning fue el peor de todos. Es decir, no siempre Deep Learning es la técnica más adecuada, que esa es otra cosa que hay que también que analizar. ¿Quién es la técnica más adecuada según los datos y el problema que tenga? No porque todo lo que usted tenga es un martillo, significa que todo lo que usted tenga que ver es un clavo y tenga que martillarlo. No, puede ser también un tornillo. ¿Está bien? Y entonces, no siempre hay que estar utilizando las mismas herramientas para todo. De hecho, hay varios estudios demostrando que al menos en química informática y bioinformática, independientemente de la técnica de modelación que usted utilice, lo más importante es cómo caracterizar la estructura química. Y eso, por ejemplo, es básico hasta en el Machine Learning. Si las variables son malas, por muy buena que sea la técnica, si la variable es mala, la técnica se va a desempeñar mal. ¿Está bien? Y entonces, precisamente, ¿quiénes son entre los millones de características que existen? ¿Quiénes son las más adecuadas? Y ahí entra un proceso o otra área que es la selección de características, como se lo mencioné anteriormente, donde hay que trabajar mucho y donde se proponen constantemente nuevos métodos y nuevos enfoques para poder seleccionar su conjunto, ¿no? de buenas características. Y por ejemplo, esto se publicó en esta revista de la American Chemical Society, ¿no? En Chemical Research in Toxicology. Entonces, el CUSAR
Bueno, antes de continuar, y ya estamos acabando, podemos ver, aquí les tengo, por ejemplo, un... no, es decir, el CUSAR, hubo un artículo en el año 2008 que puso, que se tituló, ¿no? CUSAR, muere o es decir, muere o sobrevive. Y se trataba precisamente de que de muchas malas prácticas que se venían llevando a cabo, de forma tal que por la misma presión que hay, por la mala presión que hay en la ciencia, que es publica, 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 es decir, publica o perece, como se le conoce, ¿no? Conllevaba que muchos investigadores lo que estuviesen era creando, digamos, muchos artículos, pero con una mala metodología. Y eso llevó a un abuso, sobreuso y mala práctica de la metodología CUSAC. Y hubo un tiempo en que el CUSAC prácticamente se olvidaron. Nadie te aceptaba un artículo de este tipo, ninguna revista lo rechazaban completamente y era precisamente por eso, ¿no? Por las muchas malas prácticas que hubo. Y bueno, hasta que comenzó a regularse y digamos, para ubicarlos más, con mucha más seriedad, ¿no? Y precisamente ¿por qué? Bueno, actualmente las bases de datos están siendo muchas más grandes. ¿Dónde está el futuro del cruzar? Hay mejores datos, hay nuevos endpoints, hay más enfermedades, hay muchos grandes volúmenes de datos, se están produciendo muchos grandes volúmenes de datos. Las técnicas de Machine Learning están mejorando cada día más, incluso no solamente de Deep Learning, por ejemplo, StrangeBoost, ¿no? Que es una técnica de consenso basada en árboles, por ejemplo, una técnica con un tiempo de entrenamiento bastante rápido, una técnica muy poderosa basada en consenso. Están las técnicas de Deep Learning, por supuesto, que están teniendo mucho éxito en la aplicación de ellos, ¿no? Están nuevos métodos de selección de características. ¿Por qué? Porque ya el usar está atendiendo a predicción de muchos endpoints al mismo tiempo, ¿no? Como se le conoce en Machine Learning, que es multilevel learning, ¿no? Que es aprendizaje multietiqueta. Y entonces, por ejemplo, dentro de los métodos de selección, la mayoría actualmente solamente seleccionan para una sola etiqueta, digamos, para una sola actividad. Y entonces está en seleccionar las mejores características para un mismo conjunto de moléculas, pero teniendo en cuenta diferentes actividades, ¿no? Están, por ejemplo, desarrollo de software, protocolo de virtual screening, desarrollo de nuevos modelos de ensemble, como el que le mencioné, StrangeBoost, ensemble basado, también, extracción de características, por ejemplo, basado en aprendizaje autosupervisado, que es una técnica de Deep Learning. Es decir, hay mucha tendencia actualmente en el CUSAR. Eso, por ejemplo, muchas de ellas se describieron en este artículo del año pasado, que se llama Cruzar sin Fronteras, donde hablan de todas las perspectivas que puede haber dentro de este campo. Es un campo muy abierto, tanto en la modelación, en la cantidad de bases de datos, en la descripción de las moléculas. Es decir, es un área muy abierta, es muy compleja porque tratar de caracterizar compuestos que son de la naturaleza, compuestos biológicos mediante matemáticas, esa aproximación es muy compleja, ¿no? Digamos, no es un video, un audio, es algo que se comporta en la naturaleza y tú tratas de modelarlo matemáticamente cómo pueda comportarse. No es algo, digamos, trivial. Incluso muchas de las técnicas de Machine Learning que uno pudiera utilizar, incluso que se describen como metaheurísticas, que se aplican también en esta área, también en los conjuntos de benchmarking, que por ejemplo en los que se proponen, y cuando tú lo utilizas en conjuntos de datos relacionados con biología, es decir, biológicos, comienzan a salir muchas deficiencias es decir, y muchas veces esa misma teoría tiene que ser modificada y la modifican en esta área. Es decir, de eso hay muchos artículos que se los puedo mostrar posteriormente. También están los principios, por ejemplo, de 3D CUSAR, de 4D CUSAR, como yo les mencioné anteriormente. eh, cuando se calcula descriptores 3D, se necesita utilizar un enfoque de aproximación de la estructura 3D, ¿no? Pero ese enfoque de aproximación no significa que es el óptimo, es decir, que en realidad ese es el óptimo, ¿ya? Lo que van realizando ellos es lograr moléculas biológicamente estables, ¿no? Por ejemplo, imagínense, un niño digamos, es algo inestable, tiene mucha energía.
¿ya? Usted lo ve constantemente, brinca esto y uno dice, oye, el niño no se cansa. Bueno, eso mismo pasa con la molécula. Cuando la molécula tiene mucha energía, es una molécula que es inestable, ¿ya? Entonces, cuando uno va creciendo como persona, ya no vas teniendo la misma energía, te puedes ir cansando más rápido, realizando incluso menos actividades, ¿no? Es decir, que tú vas teniendo menos energía, por lo tanto vas haciendo más estable en tu comportamiento. Eso mismo pasa con la molécula. Cuando la molécula tiene menos energía, ella va siendo más estable. Y en estado de mínima energía es donde la molécula es biológicamente activa, ¿no? Y entonces esos enfoques de aproximación lo que buscan es moléculas biológicamente activas, es decir, en su estado de mínima energía. Pero ¿cuál significa que el estado de mínima energía, es decir, el óptimo de mínima energía, es el ideal para la modelación cruzal? ¿Por qué no es el segundo, el anterior, o el anterior a ese? Es un estado de baja energía, ¿ya? Pero no significa que tenga que ser el mínimo, ¿no? Es como uno. Cuando uno tiene el mejor rendimiento, en la mínima energía ya cuando uno es muy mayor, digamos 80 años, o cuando está sobre los 30, 35, 40, ¿no? Es decir, pasa lo mismo. La mínima energía está en los 80, pero ahí ya no eres muy activo, ¿ya? Ya no tienes mucha función. Donde eres en un estado de mínima energía, es decir, que tienes menos energía, pero todavía sigue siendo activo, ¿no? Esa misma relación se puede pensar y entonces aquí mismo entran otro concepto que es de cálculo o definición de descriptores multiconformación, ¿no? Es decir, donde tú consideres el estado de mínima energía, el segundo de mínima energía, el tercero de mínima energía, el cuarto, y así varios estados, y puedas entonces obtener descriptores multiconformación o hay también método de modelación que es aprendizaje multiinstancia, donde tú utilizas varias conformaciones de una misma molécula en un estado de mínima energía y puedes realizar ese aprendizaje multiinstancia. Es decir, hay muchas cosas todavía dentro del CRUSAR que están abiertas, que llevan todavía muchos estudios, propuestas y definiciones, ¿no? Bien, hasta aquí la presentación, no sin antes, por ejemplo, muchas de estas cosas, es decir, esta etapa de modelación, antes de concluir, no solo es relacionada con la química informática, así con moléculas pequeñas, sino esta construcción de modelos también se puede realizar en macromoléculas, es decir, en moléculas como péptido y proteína. Por ejemplo, para mostrar algunos resultados, en nuestro grupo, por ejemplo, una tesis del año pasado, con un estudiante fue para la predicción, por ejemplo, de actividad antimicrobial, y por ejemplo se publicó este año, ¿no? Es decir, lleva solamente en junio se publicó este artículo, que es modelos para la predicción de actividad antimicrobial, y se pueden ver entonces que esos modelos, por ejemplo, se implementaron en este software que está disponible aquí dentro del CISES, ¿no? Y es decir, lo que les quiero mostrar es que trabajar en esta área es decir, trabajar tanto es, digamos, transdisciplinar. Hay que trabajar en matemática, hay que trabajar, es decir, matemática. Cuando digo matemática, es matemática discreta, álgebra. Hay que conocer estadística porque todo el tiempo hay que aplicar estadística para saber quiénes son los mejores modelos. Hay que trabajar en otras áreas de ciencia de la computación, ingeniería de software, desarrollo de software. Hay que trabajar, por supuesto, en todo el proceso de minería de datos, es decir, que lleve el aprendizaje automatizado, la selección de características, cálculo de características, definición de nuevas características. Actualmente hay un estudiante de doctorado que es, por ejemplo, que está trabajando ya no en definir nuevos descriptores, sino en cambiar la forma en el cálculo de descriptores, de forma tal que no sea. ¿Por qué? Porque la mayoría de los software ¿qué es lo que hacen? Restringen el espacio de configuración, ¿no? Porque si no, tienen millones de descriptores. Por ejemplo, si yo les marco aquí todas las opciones que pueda tener este software, ¿no? Eh, vamos a marcarla, por ejemplo, vamos a marcar todas las opciones que pueda tener este software, ¿no? Por ejemplo, miren cuántos descriptores se puedan calcular, ¿no? Es decir, más 1, 2, 3, es decir, 25 millones y eso prácticamente nadie lo va a utilizar. Y eso sin considerar, disculpen, fíjense que aquí, es decir, y eso sin considerar, miren, ya, es decir, más de 103 millones de escritores y eso nadie lo va a calcular. Entonces, de ahí, ¿quiénes son los escritores más adecuados? No se conoce, usted no va a decir, yo voy a utilizar esto u esto. Lo puede hacer, pero corre un riesgo de que no utilice las mejores variables para describir las moléculas. Y entonces él precisamente lo que está haciendo es proponiendo algoritmos de optimización para explorar ese espacio químico e ir determinando quiénes son las mejores configuraciones para calcular las mejores variables
acorde a las moléculas y a la actividad que se quiera predecir, ¿no? Eso, por ejemplo, una tesis de doctorado que se está realizando actualmente. Ya se está escribiendo un primer artículo y bien, lo que le quiero mostrar es que esto es un área activa donde hay muchas cosas que hacer. Es un área linda, interesante, de química y biología. Hay que saber, pero digamos, no hay que ser un químico y un biólogo, ¿no? Porque de hecho yo no lo soy. Es solamente tener el lenguaje y conocer muchos de los conceptos porque está trabajando en otra área, pero eso pasa en todas las áreas de la ciencia, ¿no? Uno tiene que conocer el dominio donde va a trabajar, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Gracias, César. Pues no sé, preguntas, ya saben, pueden abrir el micrófono o por el chat, como gusten. Me pareció muy interesante toda la presentación, pero pues de mi parte ya yo no tengo ninguna duda. Me quedó todo muy claro. Gracias. Em, Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Primero que nada, pues muy buena presentación, muy interesante. Y no es tanto como pregunta, más bien como comentario, porque en una parte de la presentación mencionó pues que obviamente si el modelo, por más potente que sea el modelo de Deep Learning o de Machine Learning, si no escogemos correctamente los vectores de características, pues no vamos a obtener una respuesta óptima. Pero se me llegó a la mente, por ejemplo, el modelo GPT-3 que hace poco salió y que estuvo muy sonado, que trabajaba eh, con entradas muy generales, ¿no? Como cadenas de texto, y que con esas entradas muy generales lograba incluso resolver problemas para los que no se tenía contemplado que, que resolviera, ¿no? Por ejemplo, se pensaba que fuera un complementador de texto y terminó incluso aprendiendo a programar o haciendo sumas y restas. Entonces, se me ocurrió a lo mejor que en este caso pudiéramos utilizar un modelo similar y en lugar de escoger nosotros cuidadosamente el vector de características, pudiéramos representar, como se mencionó, en un grafo, en una lista de caracteres, la molécula y pues ver qué resultados nos arroja. Me pareció ese un enfoque que podría ser interesante. Bien, bueno, como me voy a comentar también, ¿cuál es el problema? Es decir, tú tienes, es decir, toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es una guerra de deep learning, sino de usar lo que sea digamos, lo metodológicamente más correcto, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿tiene sentido deep learning utilizarlo en pocos datos? No, porque precisamente, es decir, el aprendizaje de él, ¿no? que va realizando para extraer esas mismas características, que son características aprendidas, necesita una gran cantidad de datos. Donde, por ejemplo, ya metodologías tradicionales no tendrían ningún sentido utilizarlas. ¿Por qué? Porque usted, evidentemente, supongamos, tenemos 1 millón de secuencias de texto, o por ejemplo, secuencias de péptidos, ¿no? En este caso, y ahí tener que calcular descriptor y aplicar técnicas de selección de características tradicionales ya no es lo adecuado desde ningún punto de vista, ni metodológico ni de rendimiento, ¿no? Es decir, el costo computacional que vas a tener. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema? En la química y la bioinformática, precisamente la escasez de datos experimentales ya es el problema, ¿no? Es decir, no es como otras áreas, digamos, como videos o imágenes, donde pueden haber muchos datos, millones de datos. Esta área no tiene millones digamos, por ejemplo, aquí no se pueden conocer millones de compuestos tóxicos, ¿no? Porque significa, es decir, eso no se tiene. Cuanto más, es decir, se tienen, digamos, 5.000, 6.000, 10.000. Incluso, por ejemplo, hay un endpoint que se trabaja mucho que es toxicidad en el hígado, que lo que se conocen son 2.000 y tanto de compuestos, ¿no? En esa base de datos pequeña, ¿tiene sentido utilizar alguna técnica de deep learning? Yo te voy aquí a mostrar, por ejemplo, un artículo que ya lo tenemos bajo revisión, ¿no? En el briefing bioinformático, ¿no? Que precisamente, es decir, eso que tú propones y por lo que yo le mencioné, la moda de la ciencia, de tratar de publicar y estar en la moda, nosotros titulamos este artículo, por ejemplo, modelos de deep learning hacen una diferencia en la identificación de péptidos antimicrobiales.
Y entonces, precisamente, aquí te voy a mostrar esta tabla de resultados, ¿no? Nosotros tomamos cada una de las bases de datos donde se proponían los mejores, los varios métodos de deep learning. Por ejemplo, este es el mejor de deep learning que se propuso, ¿no? Y entonces, realizando una modelación, por ejemplo, y utilizando solamente 67 variables, una modelación muy básica, calculando determinados descriptores, aplicando un wrapper para selección de características con random forest y después boosteando el rendimiento de random forest con logiboost. Es decir, sin ninguna optimización de hiperparámetros ni nada. Muy básica. Y por ejemplo, se puede ver en esta base, mira el rendimiento, 91.3. ¿Por qué? ¿Cuántos compuestos tiene esta base? 2000 y tantos. Pero si vamos a esta otra, este es el mejor, los dos modelos que se realizaron sobre esta base. 62.9, el rendimiento del mejor modelo tradicional, 76.6. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, 91.4, ¿no? El mejor modelo. Se puede obtener uno que es de 93.2. Tú dices, es muy similar, sí, pero cuando tú tienes dos modelos muy similares, hay un principio, que es el principio de máxima parsimonia, ¿no? Que es que entre dos modelos o entre varios modelos con rendimientos muy similares, tú te quedas con aquel que sea más sencillo desde el punto de vista de tiempo de entrenamiento, es decir, de tiempo de ejecución, ¿no? El de que tenga menor número de variables y que sea más explicable, es decir, son varios criterios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un modelo de deep learning para una misma base, sí, con 82, por ejemplo, 88 variables y con una técnica así de modelación muy simple como esta, tú obtienes ya un mejor rendimiento. ¿Ya? En eso es lo que se trata. Ahora, hay bases, es decir, de lo que tú hablas precisamente, por ejemplo, que ahí es donde, en este campo, por ejemplo, deep learning tiene una gran utilidad. De hecho, también, por ejemplo, en este artículo que no tiene nada que ver con bioinformática, demuestran que es, por ejemplo, para la predicción de tráfico, ¿no? Hacen un análisis si deep learning hace alguna diferencia en la predicción de tráfico, ¿ya? Y aquí demuestran que no, de hecho, no hace ninguna diferencia, incluso hacen un análisis estadístico, a ver si no está en las gráficas. Aquí, por ejemplo, un análisis estadístico basado en probabilidad bayesiana, donde se puede ver que los modelos entre deep learning y modelos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, esta zona que se llama ROP, ¿ya? Esta zona se llama ROP, es una zona donde no hay diferencia. Se puede ver, por ejemplo, la mayoría de los modelos o tienden a la parte derecha, que es donde está el shallow, ¿no? Es decir, el modelo tradicional, o está en la zona ROP, o se divide entre los dos. ¿Qué le está diciendo? Lo único que nos está diciendo con esto es que utilizar una técnica más poderosa no nos está conllevando necesariamente a obtener mejores predicciones, ¿ya? Y entonces, si lo haces con técnicas más simples, vas a obtener la misma predicción, ¿ya? Y entonces no es necesario ese sobreuso, ¿ya? Es decir, la exageración es mala en la ciencia, ¿no? Y en el diseño de fármacos, por ejemplo, hay un artículo que es eh, bien, no me acuerdo, lo tengo por aquí, te lo puedo decir, lo puedo buscar, que es precisamente trata sobre eso, ¿no? Es decir, la exageración, ¿no? En la ciencia, es decir, ser racional es decir, racionalidad ante la exageración, ¿no? Es lo que básicamente habla, ¿no? Por aquí hay el título, así se llama así, ¿no? Rationality, es decir, el artículo se llama precisamente así. Vamos a buscar racionalidad sobre la exageración en el diseño del fármaco, ¿no? Es decir, y precisamente habla muchas de esas cosas, ¿no? Que no se puede ser tan exagerado ni por estar a la moda, siempre tratar utilizando lo más complejo posible cuando con cosas más sencillas. Es decir, sencilla no significa que son simples, sino más sencillas puedes obtener un resultado similar. Ahora bien, lo que tú dices, por ejemplo, ¿para qué, por ejemplo, dónde Deep Learning, por ejemplo, en este campo puede tener un uso enorme? Disculpe, aquí, por ejemplo. Esto es un trabajo realizado por el Grupo de Inteligencia Artificial de Facebook, ¿no? Aquí lo pueden ver, por ejemplo, Facebook Artificial Intelligence Research y otras universidades de Estados Unidos, Harvard, Universidad de Chicago, entre otras, ¿no? Donde precisamente crean un modelo basado en aprendizaje autosupervisado. ¿Pero por qué? Este es como procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es decir, la secuencia, por ejemplo, de péptidos y proteínas se pueden utilizar, se pueden aplicar ese tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque
las proteínas y que se conocen actualmente en las bases de datos son proteínas que han evolucionado. Y en esa base de datos, es decir, en la secuencia propia de la proteína, se van dejando estadísticos, ¿no? Digamos, huellas relacionadas con su función, estructura, actividad, es decir, con varios elementos de la proteína. Y entonces esa misma codificación, ¿me entiendes? No supervisada, sin importarnos cuál es su actividad, ese mismo aprendizaje no supervisado, por ejemplo, para extraer y poder determinar características de ahí, por ejemplo, esto es un trabajo, es decir, precioso, donde, por ejemplo, analizaron 250 millones de secuencias de proteínas sobre 86 billones 86 billones de aminoácidos, ¿no? Es decir, los caracteres que componen, para precisamente tratar de descubrir esa huella que va dejando la evolución en la proteína. Y esto, por ejemplo, este gran trabajo, se puede utilizar también para extraer características en las que se puedan entonces ser alimentados, digamos, modelos tradicionales, ¿no? De hecho, eso es otro trabajo que lo tenemos prácticamente, es decir, nos falta un poco, lo estamos redactando, que es precisamente eso, ¿no? Es decir, descriptores handcrafted, es decir, descriptores calculados versus descriptores no handcrafted, es decir, descriptores aprendidos para identificar péptidos de proteína, ¿no? Es decir, si hay complementariedad o son redundantes entre ellos. Y entre, por ejemplo, las cosas que hemos obtenido, lo que sí se ve es que, por ejemplo, utilizando ese mismo modelo, se pueden alimentar, por ejemplo, modelos de random forest. Todos estos modelos son creados con random forest, ¿no? Y utilizando, por ejemplo, esas características extraídas mediante autosupervisión, que es una técnica de deep learning, analizando más de 250 millones de secuencias de proteínas, ¿no? Se pueden obtener, fíjate aquí, ¿no? Mejores rendimientos que utilizando descriptores calculados, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es una gran aplicación del deep learning en este campo, ¿no? Pero al contrario de el artículo que te mostré anteriormente, donde, por ejemplo, se proponen arquitecturas, pero utilizando 2.000, 3.000 secuencias, donde no hay ningún sentido, donde un aprendizaje tradicional o procesos de aprendizaje tradicional van a obtener, por lo general, si no es el superior, es prácticamente el mismo desempeño, ¿no? Gracias, Ok, muchas César. gracias.